Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Una vez que han decidido casarse por la Iglesia Católica, deben conocer los requisitos y comenzar a recopilar la documentación necesaria para poder llevar a cabo la boda sin contratiempos. Hoy te digo qué necesitas para casarte por la Iglesia Católica. ¡Comencemos! La Iglesia Católica establece el matrimonio como la unión de por vida de un hombre y una mujer y es uno de los sacramentos eclesiásticos. No es tan sencillo como solo presentarse en el templo ante el sacerdote y pedir que se les case. Esta ceremonia tan importante implica el cumplimiento de ciertas disposiciones y trámites. Los requisitos que hoy veremos son para casarse por la Iglesia Católica en México, pero en el resto del mundo las disposiciones pueden variar un poco. Puedes tomar esta información como una base general e informarte acerca de los pequeños cambios que pudieran aplicar en cada país. Te lo presento paso a paso para que puedan prepararse. Veamos. Sacramentos. De acuerdo con el artículo 1055 del Código de Derecho Canónico, el sacramento del matrimonio tiene que ser de entre dos personas bautizadas y que se presenten por voluntad propia. Es necesario contar también con los sacramentos de primera comunión, confirmación y confesión antes de la boda. Si falta algún sacramento, tendrán que hacerlo al menos 6 meses antes de la boda. Ten en cuenta que sus procesos llevan bastante tiempo, pues tendrán que acudir a pláticas. Matrimonios interreligiosos. ¿Puede haber bodas católicas interreligiosas? Sí, pueden ser matrimonios mixtos o por disparidad de culto. El matrimonio mixto es el contraído entre un católico y un bautizado no católico y requiere un permiso especial de la autoridad eclesiástica. Para este se necesita la declaración del contrayente del otro credo, donde se compromete a mantenerse cerca de la fe católica y a bautizar y educar a sus hijos en el catolicismo. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para seguir creciendo. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. El matrimonio por disparidad de culto se presenta cuando la boda es entre una persona bautizada en el catolicismo y otra que no se bautizó en ninguna religión. Se debe presentar una dispensa expresa para la validez del matrimonio. Esto es un documento para dispensar las condiciones de la unión y se valide su celebración. Debe ser expedida por la autoridad, generalmente es el obispo. La autoridad eclesiástica determinará la validez de cada caso una vez que la pareja haya expuesto su situación y haya solicitado que se analice. Se toman muchas precauciones para evitar los matrimonios de conveniencia o que se cometa el delito de bigamia y no siempre se autoriza. Documentos. Los documentos que se tienen que presentar para casarse por la Iglesia Católica son fe de bautismo actualizada de ambos, acta de confirmación y de primera comunión de ambos, acta de nacimiento de ambos, 4 fotografías tamaño infantil, acta de matrimonio civil, si fue antes de la religiosa o fecha de la misma, carta de compromiso moral si alguno es de otra religión o extranjero, presentación matrimonial en la que se necesitan 4 testigos, 4 fotografías de la pareja tamaño credencial para correr las amonestaciones eclesiásticas y constancia de la asistencia al curso prematrimonial. Costos. Obviamente, como cualquier trámite en cualquier otro lugar, la boda religiosa requiere una donación a la parroquia o iglesia en la que tendrá lugar la unión, así que cada recinto establecerá el precio. Si es una parroquia distinta a la que les corresponde, tendrán que cubrir los costos del trámite, más el traslado del sacerdote al lugar donde se oficiará la boda. Padrinos de velación. Los padrinos de velación son importantes, pues son los que guiarán espiritualmente a la pareja. Por eso debe ser una pareja que esté casada por la iglesia y sea ejemplar para los novios. Muchas iglesias piden que tanto los padrinos como los novios acudan a las pláticas prematrimoniales o requieren el acta de matrimonio, así que elijan sabiamente. Pláticas prematrimoniales. Las pláticas prematrimoniales las da una pareja elegida por la iglesia y en ellas se habla de cómo debe ser la vida de casados según la religión católica. La duración variará, siendo lo más común de 1 día y medio, un sábado de las 9 a las 6 de la tarde y el domingo subsecuente de las 9 a la 1 de la tarde para cerrar con una Eucaristía. Amonestaciones.
Como viste en los requisitos, se piden fotografías para las amonestaciones eclesiásticas, que son un aviso público a todos los miembros de la parroquia de que el hombre y la mujer van a contraer matrimonio para evitar situaciones de bigamia y que haya sorpresas al momento de la boda, pues el anular un matrimonio católico puede ser un poco tardado o no proceder. La parroquia adecuada. Antes, cuando las comunidades eran pequeñas, se acostumbraba que la parroquia donde los novios habían sido bautizados fuera la misma donde se casaran, pero ahora las bodas son en distintas ciudades, estados o incluso países. Es necesario presentar todos los requisitos y hacer las amonestaciones en la parroquia que a cada uno le corresponde. Es importante elegir la parroquia adecuada, pues para que un matrimonio católico tenga validez ante las autoridades eclesiásticas, es necesario que la capilla o la iglesia en la que se realiza la ceremonia estén consagradas. Recuerda que no todos los sacerdotes pueden realizar bodas fuera de su parroquia y que no todas las capillas cumplen los requisitos para que la boda religiosa sea válida. ¿Bodas fuera del templo? El sueño de muchas novias es tener una boda en un jardín o hacienda. Muchas veces estos lugares ofrecen la opción de hacer la ceremonia religiosa en su capilla, pero deben asegurarse de que esté consagrada. Pregunten a la parroquia más cercana información sobre ese lugar. Esto se hace para evitar fraudes y bodas falsas. Bendiciones. Como ya vimos, las bodas realizadas fuera de una iglesia podrían no ser válidas, pero en caso de que deseen tener una ceremonia en un jardín sin capilla o templo consagrado, entonces lo que podrán hacer es solo una bendición sin que se les entregue un acta. Tendrán que encontrar un oficiante que desee hacerla y posteriormente hacer una ceremonia de matrimonio en el templo. La reserva de las misas generalmente debe hacerse con bastante tiempo, ya que dependiendo del templo pueden estar muy solicitadas. Hay algunos casos que debe reservarse hasta con 1 año de anticipación. Les recomiendo tener 2 o 3 opciones y visitarlas cuanto antes para elegir con calma y reservar con suficiente antelación la fecha y la hora. No olviden que cada templo tiene sus propias condiciones y reglas. Pregunten si tienen restricciones en cuanto a los lugares del templo que pueden decorarse, el tipo de música y si deben presentar el programa musical, así como los momentos en los que está prohibido tomar fotografías, los lugares donde no deben colocarse los fotógrafos y el tipo de iluminación permitida, entre otros. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Eso es todo por hoy. Hasta un próximo video.